¿Qué define tu valor como persona? ¿Cómo defines tu valor como persona? Yo les puedo decir que, y más adelante les contaré más detalle, que por mucho tiempo el valor de mí misma lo definí a través de lo que hacía y lo que tenía. Y eso quizás me llevó a una de las crisis emocionales más duras de toda mi vida. Con el tiempo he podido reformular mi propio valor. Y de verdad, la paz que se siente con esa redefinición y con, y con la nueva definición de mi propio valor no tiene precio y no la puedo cambiar y no la quiero cambiar. Además de eso, este tema de la autovaloración es uno de esos temas que continuamente trato con mis clientes de coaching, precisamente porque, como siempre, en este podcast hablamos de temas que nadie discute con nosotros o conversa con nosotros y que nadie nos ayuda a aprender a hacerlo diferente. Es una de esas cosas que normalmente tomamos, aprendemos de la sociedad, de la familia, de todo lo que vivimos y lo que poco a poco va haciendo y nos va ayudando a construir nuestras historias y nuestras percepciones de nosotros mismos. El tema es que llega un punto en el que eso genera un gran conflicto y es allí donde empezamos a cuestionarnos. Yo considero que si tú estás escuchando este episodio es porque algo en ti ya empezó a cuestionarte y porque eso busca que ya tú comiences a reformular tu propio valor. Como dice por ahí el dicho, la lección llega al alumno justo en el momento en el que está listo, lista, liste para escucharla. Así que hoy les quiero contar sobre mis experiencias y aprendizajes desde hace más de una década sobre la autovaloración, o como dicen en inglés, el self-worth. Bienvenidos a Década, un podcast enfocado en compartir reflexiones y aprendizajes de diferentes décadas, experiencias, lecturas y personas que se han cruzado en mi vida. Las claves de una vida exitosa y plena no siempre te las enseñan en casa ni en la escuela. A veces las aprendemos conforme vivimos, observamos, leemos y escuchamos con atención a esos verdaderos maestros que nos rodean diariamente. ¿Y por qué privarnos de compartir ese conocimiento con los demás? Justamente esa es la misión de Década, ser un espacio de reflexión y aprendizaje compartido con la esperanza de inspirarte en este camino de constante evolución. Partamos, como siempre, de la definición de la Real Academia Española, que nos permite tener un punto, si se quiere, objetivo. En este caso vamos a hablar de la definición de valorar. Y la define como el reconocer, estimar o apreciar el valor o mérito de alguien o algo. Reconocer, estimar y apreciar. Históricamente, hablemos, por ejemplo, de las cosas que han sido o que han llevado a darle ese valor tanto a la mujer como al hombre. Comienzo por la mujer por obvias razones, pero a través de los años el valor de la mujer se ha dado primero por su belleza, segundo por ser dadoras, proveedoras, progenitoras, por ese rol de dar la vida. Luego, por ser quienes se encargaban de todos los quehaceres del hogar. Posteriormente, por su capacidad de cuidar no solo a sus hijos, sino a sus familiares, amigos, etc. Luego, entramos en el valor que se le ha dado a la mujer por su capacidad de educar. De alguna manera también todas estas cosas y esa transferencia o ese cambio de la mujer que solo se dedica al hogar a la mujer que sale y forma parte del mundo laboral, lamentablemente es algo que padecemos hasta hoy, que también se le ha dado el valor por ser una mano de obra más barata que la del hombre. Y eso lo seguimos padeciendo hoy, como todos sabemos, porque el salario de una mujer siempre es, cuando menos, un 15% por debajo del de un hombre, aunque el rol sea exactamente el mismo y las capacidades sean exactamente las mismas. Por otra parte, en el caso del hombre, se le ha dado valor principalmente y desde siempre históricamente por su fuerza, por su físico, si nos remontamos a los tiempos romanos, griegos,
y pensamos incluso en todas las estatuas, sabemos que esa parte de la belleza física y de la fuerza física es uno de los atributos que nos ha llevado a darle una valoración específica a los hombres. Posteriormente, evidentemente, por ser quienes proveen a la casa a través del trabajo, ¿no? Si hablamos de tiempos, muchos tiempos atrás, estamos hablando de cómo el hombre era quien salía a cazar, y de nuevo, dentro del mundo laboral, fueron los hombres los primeros que salieron a conseguir el pan de cada día, como quien dice. Pero incluso si pensamos en la guerra, los soldados primero eran solo los hombres, etcétera. Entonces, y ese tipo de cosas es lo que le ha dado, digamos, el valor personal a los hombres, además de poder proveer para sus familias y también el rol de ayudar a procrear, ¿no? Entonces, en el caso, contrariamente a la mujer por poder llevar la vida, además de procrearla, pero el hombre simplemente por poder, vamos a llamarlo así, engendrar, ¿no? Todas estas cosas, aunque parezcan muy reales, muy actuales, en realidad también se conectan con los roles de género. Y entonces allí es donde se empieza a generar el conflicto. Porque, por ejemplo, la belleza es un tema absolutamente subjetivo. Lo que es bello para una persona es absolutamente único y no necesariamente puede ser bello para otra. Entonces, cuando empezamos a juzgar a una mujer o a un hombre por su belleza o por su fuerza o por su físico, es donde empezamos a caer y a generar conflicto, ¿no? Porque empezamos a darle una percepción a esa persona de ser o no ser. Y esa persona, a través de esas historias y a través de esas percepciones, empieza también a generar su propia versión y su propia percepción de sí misma, que puede resultar en una en donde básicamente no tenga ningún valor. O una batalla que está muy latente hoy en el mundo entero, esa de que las mujeres pueden tomar la decisión sobre sus propios cuerpos y decidir si quieren o no ser madres, o incluso aquellas que por cuestiones biológicas no pueden serlo y terminan cayendo en ese conflicto en el cual, pues lamentablemente, consideran que son menos mujeres simplemente por tener esa situación biológica. O por el mismo lado, el hombre que también sucede, tiene problemas biológicos y su cuenta de espermatozoides no es lo suficientemente robusta y no puede procrear, termina sintiendo, pensando, creyendo que es menos hombre. O por ejemplo, aquellas mamás, aquellas mujeres que deciden, no incluso solo las mamás, pero sino las mujeres, porque puede que no tengan hijos, que deciden poner primero su lado profesional y no tanto el lado familiar, y que entonces crecen con una carrera súper exitosa o que simplemente se dedican a su profesión, a su ocupación, y que de alguna manera eso las lleva a no tener como prioridad el tener una familia, el tener hijos, etcétera, y cómo la sociedad las juzga también, o cómo nosotros también las juzgamos por no ser suficientemente mujer para poder hacer las dos cosas. Y eso entonces empieza a crear esta idea de tener un valor menor porque no pudimos, entre comillas, hacer las dos cosas. Miren, hay un libro que se los he mencionado creo en otras ocasiones, pero es un libro de la escritora americana que se llama Linda Babcock, que se llama Las mujeres no preguntan, Women Don't Ask. Y precisamente habla de los valores tanto de las mujeres como de los hombres. Y esto basado en estudios científicos, ¿ok? Estudios cualitativos y cuantitativos. Y habla cómo en el caso del hombre, a través de la historia, la autovaloración y el valor personal de un hombre ha estado atado, conectado a la acumulación de bienes, de estatus y de poder en la sociedad y en el ambiente laboral. Mientras que por otro lado, la autovaloración y el valor personal de una mujer ha estado conectado y ligado principalmente a su habilidad de mantener el orden y el control sobre todo lo que tiene que ver con el área doméstica. Entonces, imagínense cómo no caer en conflicto cuando todo lo que está a tu alrededor por años y años lo ves, te lo dicen,
lo piensas y de nuevo, nadie te invita a la reflexión, por eso la importancia de este espacio, para que puedas validar incluso eso que puedes estar sintiendo tú mismo, de decir, no, mi valor no está conectado, no tiene que estar conectado con mi poder o con mi posición o con lo bien o no que controlo las cosas domésticas o el ambiente laboral. Hoy seguimos, muy lamentablemente, pensando que el valor de todas y cada una de las personas, sin importar su género, sin importar su preferencia, está igualado al dinero. ¿Cuánto dinero hay en la cuenta? ¿Qué rol, qué posición, qué empleo tienes? ¿Qué zapatos y qué reloj llevas? Esto es una realidad, sobre todo en muchas tiendas, ¿no? Que lo primero e incluso así entrenamos a ese personal a mirar primero los zapatos, el reloj y la cartera para entonces poder ubicar, vamos a decir así, clasificar a la persona que está entrando por la puerta y en consecuencia darle un trato específico. La zona donde vives, el carro o coche que manejas, la comida que te gusta o la que comes, las marcas y la ropa que utilizas. Y es un poco como caer y esto lo hemos hablado anteriormente, es caer en la rueda del hámster, ¿ok? Porque, ¿qué sucede? Y así es como se genera el conflicto. Que si estamos viendo, escuchando, creyendo, construyendo historias, expectativas y percepciones en nuestra mente, y estamos constantemente en esta rueda corriendo y corriendo y corriendo detrás de esa supuesta cantidad de dinero que nos va a ayudar a definir nuestro valor personal, entonces lo que haces es trabajar y trabajar y trabajar, pero nunca nada es igual. Nunca nada es suficiente, mejor dicho. ¿Por qué? Porque de alguna manera es una trampa. Y es una trampa en el sentido en que en el momento que, vamos a decirlo por dar un ejemplo, en el momento que te ganas $100, ya no es suficiente. Ahora tienes y empiezas a ver y te empiezan a decir, no, pero tienes que ganar es 1000. Y cuando llegas a 1000, no, pero eran 10.000. Y así sucesivamente. Y eso lo que va generando en nosotros no es nada más que la ansiedad y el estrés continuo. Y entonces, ¿qué sucede cuando pierdes el empleo o cuando crees que con alcanzar ese número ya vas a obtener la paz o la tranquilidad o la felicidad o el amor o la vida que crees y llegas allí y te das cuenta que no es verdad? Lo que suele suceder es que caemos en conflicto. Y para dar un ejemplo, les voy a contar un poco más sobre mi historia personal. Esta historia comienza de nuevo, quizás hace ya unos 14 años, ¿ok? Y no es que tuvo un principio y un fin. Esto ha sido un camino y como camino ha tenido momentos de gran alumbramiento, de gran autoconocimiento, ha tenido momentos de gran autovaloración, ha tenido momentos de no tanto. Eh, Hace 14 años podría decir que el valor de mí misma lo representaba sobre todo lo que debía hacer para poder tener. Y voy a explicar. Hace 14 años, como extranjera, viviendo y trabajando en los Estados Unidos, recién graduada, y además proveniente de un país en crisis, lo que representaba mi valor era el poder tener una profesión y un empleo fijo que me otorgara la visa de trabajo, que a su vez representaba mi permanencia en un país donde tenía mejores oportunidades que las que podía tener en mi propio país. Entonces eso significaba poder hacer lo que fuera, entiéndase, trabajar horas larguísimas, hacer incluso labores que no me gustaban. Y ojo, no estoy hablando de ninguna cosa ilegal ni nada por el estilo, no nos distraigamos con cosas que no son. Pero me refiero a, por ejemplo, tener que soportar un manager o una manager que te maltrata psicológicamente, tener que soportar horarios de trabajo extendidos para, de nuevo, poder cumplir con la expectativa de, entre comillas, ser una buena trabajadora, empleada.
estar en un ambiente en el cual la cultura simplemente, o sea, los valores de la empresa no te representan. Es decir, una empresa en donde lo que valoran es precisamente eso, cuántas horas trabajaste y que te quedes trabajando hasta las 12 de la noche y luego estés allí de nuevo a las 7 de la mañana y sacrifiques tu vida personal, tu vida familiar, tus horas de sueño, tu salud, eh, todo ese tipo de cosas, vamos a decir que era un poco lo que representaba lo que tenía que hacer para de nuevo poder mantener mi estatus, y entiéndase estatus en este punto como el estatus migratorio. No estamos hablando de un estatus social o económico, estamos hablando de un estatus migratorio, porque perder el estatus migratorio significaba tener que volver a comenzar desde cero en un país que te ofrece pocas, sino ninguna oportunidad de desarrollarte como profesional y ganar un sueldo eh, justo con tus correspondiente a tus habilidades, a tu conocimiento, a tu experiencia. Por mucho tiempo y en diferentes lugares, porque puedo decir que eso me pasó tanto en Estados Unidos como en México, me frenaba esa necesidad de mantenerme legal en el país. Pero también otra cosa que de alguna manera me limitaba era esa creencia que yo misma quizás había creado, de nuevo, con la influencia de las cosas que pasaban a mi alrededor, al pensar que la única manera de yo conseguir o de yo mantener esa legalidad era a través de ese cumplimiento de exigencias que no se correspondían con mis valores, con mi manera de pensar, de trabajar, y que de alguna manera en muchas ocasiones me parecían absolutamente absurdas. Pero de nuevo, era un problema de no creer que yo fuera capaz de hacerlo diferente, que yo fuera capaz de alguna manera, de crear la misma realidad, es decir, una realidad de estabilidad bajo otras condiciones. Y algunas de las cosas que en ese camino de estos 14 años me han ayudado, primero a redefinir quién soy y cuál es el valor que tengo como persona, y luego a superar momentos difíciles, tanto de perder trabajo como de, por ejemplo, la pandemia, que evidentemente fue un momento muy difícil para todos en diferentes aspectos de nuestras vidas. Primero, pues un poco como quien dice, el estar en el fondo, ¿no? El haber tocado fondo, me ayudó a aprender que primero no tenemos que hacer esto solas o solos o soles. Podemos buscar ayuda profesional y esa ayuda profesional nos va a dar diferentes herramientas, hay muchísimas herramientas en el área psicoterapéutica, entonces depende de lo que resuene con nosotros, pues esas herramientas nos van a ayudar. Esas situaciones de, vamos a decir, estar en el fondo o estar en situaciones difíciles también me han ayudado a conocerme a mí misma y entenderme y aceptarme. Y aquí hago un pequeño paréntesis para recordarles que si quieren saber un poco más de ese viaje personal que yo hice y de incluso las 5 cosas que me ayudaron a conocerme y a salir adelante, pues los invito a leer mi libro. Está en Amazon y se llama Las 5 herramientas para reinventarse. Pues definitivamente el autoconocimiento, sin duda, ha sido una de las más grandes herramientas. Y así como el autoconocimiento, la compasión y la gracia para conmigo misma, el permitirme sentir, pensar, reevaluar y redefinir las cosas, el darme permiso para hacer las cosas a mi propia manera. Y por otra parte, además de la terapia psicológica, el coaching definitivamente también ha sido una gran herramienta que me ha ayudado y que por eso decidí tomar la decisión de ayudar a otras personas a través de esa herramienta. El coaching ha sido una herramienta que me ha ayudado sobre todo en esa parte de la redefinición de las cosas. Entonces, fíjense, cuando pensamos en ajustar, ¿verdad? Esta temporada se trata de cosas que podemos y debemos en muchas ocasiones ajustar. Entonces, si hablamos de ajustar el valor personal que nos damos, y ojo que hablo de empezar o del valor personal, porque es lo primero que tenemos que ajustar y redefinir. Sí, es verdad que seguramente tendremos que
ajustar el valor que le damos a los demás o a las acciones o incluso a cosas externas. Pero empecemos, mi llamado hoy a la reflexión con ustedes es a empezar por redefinir y ajustar el valor que nos damos a nosotros mismos, ¿ok? ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, hay que empezar por valorar lo que somos versus lo que hacemos o lo que tenemos. Ejemplo, yo soy una persona organizada, soy una persona leal, fiel, soy una persona pasional. Todas esas cosas me definen y me dan un valor como persona. Por otra parte, ¿cómo redefinimos nuestro valor? ¿Cómo ajustamos nuestro valor? Definiendo nuestros valores en vez de definir nuestros roles o nuestras posesiones. ¿A qué me refiero? Yo soy una persona que, por ejemplo, valoro inmensamente la igualdad. Como siempre digo, y me perdonan la expresión, pero creo que acá se permite, todos vamos al baño de la misma manera. No hay absolutamente ninguna diferencia. No importa ni tu raza, ni tu religión, ni tu género, ni tu preferencia sexual, ni cuánto dinero tienes en la cuenta, no importa absolutamente nada. Todos hacemos la necesidad número 2 de exactamente la misma manera. En consecuencia, por ejemplo, eso es algo que yo valoro, la igualdad del ser humano. Y prefiero y me gusta mirar el mundo desde esa perspectiva, en vez de mirar el mundo desde una perspectiva donde quien es director vale más que quien es coordinador. O quien tiene $1.000.000 en su cuenta vale más que quien tiene $2 en su cuenta. Otra manera en la que podemos ajustar y redefinir nuestro valor. Y bueno, y este ejemplo lo hice pensando en otras personas, pero de nuevo, o sea, yo me considero exactamente una persona con exactamente el mismo valor que una persona que si yo misma tuviera menos dinero en mi cuenta o tuviera, en vez de ser una persona encargada de marketing, fuera y una coach y una anfitriona de un podcast y una escritora de un libro, fuera una persona que estuviera repartiendo comida o estuviera de costurera o estuviera no sé, de cantante famosa en el mundo. Me considero que sigo siendo yo. Por otra parte, otra manera que nos ayuda a redefinir, a ajustar el valor de nosotros mismos es aprender y asimilar que tú, por ser la persona que eres, mereces tanto como cualquier otra persona. Entonces, ahí es donde es importante que empecemos a darnos cuenta y a darnos nuestro propio valor tal como se lo damos a otra persona. A veces, y esto es un poco la enseñanza que viene desde casa, nos enseñan en casa sobre todo a valorar a los demás, a respetar a los demás, a ser agradecidos con los demás, a ayudar a los demás, pero nunca nos voltean esa enseñanza para que también lo seamos con nosotros mismos. Y allí es donde nosotros mismos tenemos que asegurarnos de aprenderlo por nuestra propia cuenta y asimilarlo. Merecemos tanto respeto, tanto ayuda, tanta gracia, tanta compasión, tanta celebración, tanta gratitud para con nosotros mismos como lo que le damos a los demás. Otro factor súper importante en ese ajuste de nuestro propio valor es el autoconocimiento, pero además el ser y valorar nuestra autenticidad. Entonces, no caer en esas falsas creencias de que tienes que ser otra persona delante de quienes te rodean para realmente tener un valor. No, al contrario. Mostrarte tal y como eres. Atreverte a ser exactamente tú misma y sacarle todo el provecho a las oportunidades que tienes, a tus habilidades, a tus valores, a tus cualidades, a tus pensamientos, a tu personalidad, te da aún más valor como persona que aquella que debe esconderse detrás de una máscara porque no se atreve a respetarse y valorarse a sí misma. Es importante que sepamos también que la autovaloración es
completa y absolutamente y reescribámoslo mental y físicamente si necesitamos. Nuestro valor está completamente separado a la cuenta o al dinero que ganamos. En inglés esto, y también está escrito en diferentes libros que les he mencionado anteriormente, self-worth is completely different to net worth. Tu valor no tiene nada que ver con el dinero que ganes o el dinero que tengas en una cuenta. De nuevo, son las 3 temporadas de las que venimos, ¿ok? El ser versus el hacer versus el tener. Empecemos por el ser. Otra autora a quien escuché en un podcast, ella se llama Manisha Thakor, autora de un libro llamado El dinero zen o Money Zen. Zen como de zen, de estar equilibrado, de Feng Shui, de la cultura china. Y ella habla de cómo precisamente la autenticidad y la riqueza emocional deben ser suficientes. Y cómo eso nos debe ayudar a entender que nosotros somos quienes tenemos la alternativa y tenemos la decisión. Pero que esa decisión es precisamente la decisión de creer y de entender la diferencia entre la paz y el bienestar que te da esa autosuficiencia de ser auténtico y de tener una riqueza emocional versus la creencia de que el dinero el que tengas en tu cuenta o tu rol o el precio que, por ejemplo, le pongas a tus servicios es lo que te va a dar el bienestar. También ella dice, Manisha dice, que cuando pones el propósito, tu propósito, y la emoción positiva antes del dinero, eso te va a ayudar a matar cualquier miedo. Les doy un ejemplo, y el ejemplo perfecto es este podcast. Para mí, este podcast, y curiosamente se lo decía a mi mamá hace poco, este podcast hoy no me genera ninguna fuente de ingreso. Y está bien, porque yo no estoy haciendo este podcast con ese propósito. El propósito de este podcast es que la reflexión llegue a más personas y que más y más personas estemos pensando y dándonos oportunidad de replantear todas estas cosas de las que venimos hablando y de las que seguiremos hablando en este podcast. Y que eso nos ayude a cada vez ser mejores y cada vez recorrer con mayor certeza, con mayor autenticidad, con mayor autoconocimiento y con mayor bienestar el camino de la vida. Cuando yo pongo el propósito de este podcast con la emoción positiva que el poder generar crecimiento y a través de compartir mi propio conocimiento me genera, cuando yo pongo eso antes que el dinero, elimina, y les puedo decir que eso sucedió antes de comenzar la primera temporada, todo eso eliminó cualquier miedo que yo pueda tener o que yo pudiera haber tenido de sentarme frente a estos micrófonos a contarles historias de mi vida, aprendizajes de mi vida, experiencias de mi vida. Nuestro valor, tenemos que entender que nuestro valor como individuos proviene de nuestro interior, de lo que valoramos, de quiénes somos, de lo que hacemos, de nuestros comportamientos, de nuestros pensamientos, de nuestras fortalezas. Y eso es lo que nos va a dar mayores oportunidades de crecimiento, nos va a ayudar a tener unas metas más realistas, a pensar primero en nosotros para después poder ayudar a los demás. Que todo esto y ese ajuste de nuestro valor viene de nuestras propias, de lo que nosotros valoramos, de nuestras percepciones, de nuestras motivaciones, de nuestras creencias y necesidades, de nuestros aprendizajes y sobre todo de las decisiones que tomamos. ¿Y por qué es importante hacer esto y hacer este ajuste? Porque en el momento en que nosotros nos demos nuestro valor correcto, nos vamos a dar cuenta cómo ganamos independencia, ganamos positivismo, ganamos resiliencia, vamos a ganar motivación,
Y sobre todo, vamos a empezar a construir relaciones sanas con nosotros mismos primero y con los demás después. Y vamos a tener una mejor toma de decisiones. ¿Por qué? Porque vamos a poder tomar esas decisiones libres de cualquier presión y de cualquier expectativa de los demás. E incluso libres de cualquier expectativa de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo comenzamos a hacer este ajuste y a redefinir nuestro propio valor? Primero, como siempre, está el conocernos bien a nosotros mismos. Y si necesitan, vayan de nuevo al episodio del autoconocimiento de la primera temporada. Después de conocernos, tenemos que vivir el proceso, y a veces es un proceso largo, no es un proceso, como les dije, como les conté en mi historia de que llevo en este recorrido de 14 años, a veces es un proceso que nos toma tiempo, de aceptarnos, de aprobarnos, de darnos permiso para hacerlo diferente y de confiar en lo que nosotras mismas podemos hacer. Es un proceso, por ende, hay que evolucionar y mejorar día tras día. También es importante que adoptemos la mentalidad positiva y flexible, la mentalidad de crecimiento, la mentalidad de que día tras día podemos cambiar y podemos ser mejores. Esa adopción del lenguaje positivo del que les hablé en la primera temporada. También es importante para nosotros poder darnos valor a nosotros mismos, establecer y respetar nuestros propios límites. Tenemos que hacerlo y tenemos que aprender, y aunque al principio sea forzado, tenemos que decir que no. Recordemos que cuando decimos que no, estamos diciéndole que sí a algo más. Y por lo general, cuando le decimos que no a algo y estamos poniendo y respetando un límite, nos estamos diciendo que sí a nosotros mismos. Afrontar nuestros propios miedos. De nuevo, cuando pones el propósito y pones la emoción positiva primero, vas a poder matar cualquier miedo que tengas. A veces también para hacer este ajuste de nuestro propio valor, necesitamos hacer una pausa. Necesitamos paciencia, necesitamos descanso, necesitamos distancia, necesitamos tiempo. También ajustar nuestro propio valor a veces requiere de evitar a toda costa las comparaciones. Las comparaciones con los demás, las comparaciones con el pasado, con mi versión pasada, las comparaciones con la versión que yo pensé que sería. Evitar la comparación y las expectativas con algo o con alguien que a lo mejor simplemente nos genera y nos ayuda a caer más rápido en el conflicto. Y otra cosa que también nos ayuda a hacer ese ajuste de nuestro propio valor es expresar nuestras emociones, hacer afirmaciones sobre ti, sobre tu valor. Y sin duda, como siempre les digo, muchas de estas cosas a veces no las podemos lograr solas, solos, soles. Necesitamos ayuda profesional. Y esa ayuda profesional, en mi caso, me ayudó no solo a identificar, sino también a trabajar y a redefinir muchas creencias limitantes que eran las que estaban precisamente impidiéndome hacer las cosas diferentes y caminar un camino, valga la redundancia, de bienestar para mí misma. En conclusión, autovalorarse es un acto de sabiduría, sabiduría de quién eres y qué representas. Y sabiduría de entender, aceptar y asimilar que tienes muchísimo valor y que ese valor lo puedes ofrecer a través de tu carácter auténtico y a través de tus experiencias, a través de tu comportamiento, a través de tus aprendizajes. Entender, asimilar y aceptar que el valor de tu persona no es tu valor económico, que tu valor viene de lo que eres, de quién eres, mucho antes de cualquier valor que pueda tener lo que haces o lo que tienes.
entender, asimilar y aceptar que la autenticidad y la riqueza emocional es suficiente y que eres tú la única persona que puede tomar esa decisión. Que poner el propósito de tu vida y las emociones positivas antes que el dinero te va a ayudar a matar cualquier miedo que tengas ante quién o una situación que te proponga pensarlo de otra manera. Y de nuevo, que si estás escuchando este episodio en este momento, es porque la vida, el alma, como tú lo quieras pensar, el espíritu, te está llamando a reevaluar, a ajustar tus creencias, tus herencias y tu valor. Conócete, acéptate, afronta tus miedos, piensa en positivo, pon límites, respétalos, navega y comunica todas tus emociones, vívelas, no las evites y cuando necesites, busca ayuda. Todo eso te va a ayudar a entender, a aceptar y asimilar que tu valor va mucho más allá de lo que tú consideras hoy. Y cierro con esta frase de la ex primera dama, activista, escritora de los Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, que dice: nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Recuerda seguirme en Instagram y TikTok como @coachwendybolívar para más información sobre coaching, nuevos episodios de este podcast, mi blog Vía Alterna y próximos eventos, cursos y mucho más. Gracias por haber escuchado y si te gustó, recuerda compartirlo con otras personas que se puedan beneficiar de este contenido. Hasta la próxima.